Feliz día. Hoy un día nuevo que Dios nos regala para compartir su palabra, la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra de este día. Del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que lo había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Lo adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en mano de salteadores que lo despojaron y los entregó a unos enemigos que lo rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado. Le puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que había cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor le instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que profería bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, le daban culto, lo adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor le había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me pregunta a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quiere entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, de San Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al 22, se le acerca a Jesús un muchacho, un joven, y le hizo una pregunta muy interesante. Le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? La pregunta es muy interesante. ¿Qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me pregunta a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Cuando Jesús le responde así, uno solo es bueno, y ese es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios igual que el Padre, pero ese hombre no sabía que Jesús
era Dios. Y por eso Jesús le quiso dar a entender que el único bueno por excelencia es Dios. Pero aquel muchacho que le preguntaba, ¿qué cosa buena tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Jesús le respondió, si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. Y el Señor le está dando a aquel muchacho, o nos está diciendo a nosotros, qué debemos hacer como entrada, cosa buena que debemos hacer en esta vida, es cumplir los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Los mandamientos es amar a Dios, saber respetar a los demás, saber vivir nosotros como personas y respetar a los demás. Eso es los mandamientos, hacer el bien. Y aquel muchacho le replicó, ¿cuáles son esos mandamientos? Jesús le enumeró algunos, no todos, y luego que el muchacho le escuchó a Jesús enumerar algunos mandamientos, aquel muchacho le dijo a Jesús, todo esto lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Pues aquel muchacho estaba buscando algo más, porque aquel que cumple los mandamientos está haciendo lo que tiene que hacer, pero si quiere algo más, si quiere buscar una santidad, pues tiene que dar pasos más adelante. Y por eso aquel muchacho le dijo a Jesús, eso ya lo he cumplido, ¿qué otra cosa debo hacer? Aquel muchacho tenía el deseo de dar más, pero ¿qué pasó? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ya que él quería algo más, quería seguir creciendo, y Jesús le propone un camino de santidad, Jesús le propone un ideal, y le dice Jesús, si quieres ser perfecto, ve y venda todo lo que tienes y dáselo el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígame. Ahí Jesús le estaba proponiendo lo que el muchacho estaba buscando. El muchacho quería algo más y Jesús le dio lo que él estaba esperando. Jesús le estaba mostrando el camino de la santidad, pero para llegar a esa santidad que Jesús le estaba proponiendo, el muchacho tenía que soltarse de algunas cosas que todavía estaba aferrado, y una de ellas era el dinero, porque era un muchacho rico, y por eso dice Jesús, vaya, venda todo lo que tiene y déle el dinero a los pobres, y luego ven y sígueme. Pero el muchacho se fue triste porque tenía mucha plata. Aquel muchacho cumplía los mandamientos, pero estaba todavía aferrado a algo que no dejaba crecer, no lo dejaba encontrar una santidad mucho más alta de lo que hasta ese momento había encontrado. ¿Qué había encontrado en ese momento? Ser una persona buena, ser una persona cumplidora de los mandamientos, pero Jesús le estaba proponiendo un camino ya más elevado, un camino de santidad. Y para encontrar ese camino de santidad no solamente basta cumplir los mandamientos, sino también tenemos nosotros que estar libre, no estar atado a ningún defecto, a ningún pecado, a ninguna costumbre, sino ser libre para comenzar a crecer en el camino de la santidad. Y aquel muchacho, aunque era bueno, todavía estaba aferrado al dinero, todavía estaba aferrado a esa riqueza que le producía a él seguridad. Y cuando Jesús le propuso lo que tenía que hacer, porque el muchacho quería algo más, cuando Jesús le propuso qué era lo que le faltaba para crecer en santidad, pues aquel muchacho simplemente se fue entristecido, posiblemente siguió cumpliendo los mandamientos, llegó a ser una persona buena, pero hasta ahí. Pero Jesús le había propuesto una santidad muy alta. Si hubiese dicho que sí, hoy día supiéramos el nombre de ese muchacho y hubiese sido uno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, así como San Mateo, como San Juan, San Pedro, hubiéramos conocido el nombre de aquel muchacho, pero como fue incapaz de librarse de lo que estaba aferrado, que era el dinero, pues hoy no conocemos el nombre de aquel joven. Pues también nosotros, el Señor quiere que ustedes y yo vayamos creciendo en santidad, y no basta solamente cumplir los mandamientos,
Los mandamientos nos ayudan a ser buenas personas, buenos cristianos, pero tenemos que ir más allá si queremos alcanzar un camino de santidad. Y no solo basta cumplir los mandamientos. Y el ir más allá, ¿qué significa? El ir más allá significa el amor al prójimo, ver en cada uno de nuestros hermanos la cara de Jesús, es ser caritativo con lo que tenemos, poco o mucho, ser caritativo, porque en la vida podemos encontrar personas buenas que cumplen los mandamientos, pero que no son caritativos, les cuesta ser caritativo porque les suelta meterse la mano en el bolsillo y dar limosna, y a veces dan son limonas insignificantes, limonas que son extremadamente insignificantes, y para nosotros alcanzar la santidad, el Señor nos pide una caridad sincera. El mínimo de esa tarifa es el 10% de lo que uno gana mensualmente. Esa es la tarifa mínima, pero si queremos ser más caritativos, tenga la seguridad que el Señor nos bendecirá y no solamente nos alcanzará para nosotros, sino el Señor nos dará más en abundancia para seguir dando a otras personas, seguir ayudando a los demás, porque el mejor banco para ahorrar es el cielo, pero es un banco que muchos de nosotros, una gran mayoría, no lo utilizamos porque preferimos los bancos de la tierra, preferimos guardar en los bancos de la tierra, donde cuando Dios nos llame a la casa del Padre, todo lo vamos a dejar, porque eso no va a ser nuestro, sino va a ser de aquellos que lo van a heredar. Lo nuestro, lo que nos pertenece, es lo que ahorramos en el banco del cielo. Pero para ahorrar en el banco del cielo necesitamos dos cosas muy importantes. Primero, ser buenos, cumplir los mandamientos, porque es una tarea que tenemos todos nosotros, guardar los mandamientos. Y segundo, amar al prójimo, es decir, ir más allá, ser caritativo, como fue la propuesta que Jesús le colocó a aquel joven, sea caritativo y después venga y sígame. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, estas dos preguntas se le quiero dejar. ¿Cómo vivo los mandamientos para ser bueno? Y el Señor nos llama a ser caritativo, para ir más allá amando al prójimo. ¿Cómo están esas dos propuestas de Jesús que nos ayudará a nosotros a crecer en santidad? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.